Vamos al Salmo de hoy según San Juan, mi querido hermano. Santo Dios, de la palabra que tenemos que guardar. Yo sé que hay mucha dificultad a veces para leer la Biblia, hay pereza y el diablo pone todo esto, mi querido hermano. Pero pelea. Si te da pereza, lee la Biblia. Lee la Biblia. Vete para el Santísimo y le vete con la Biblia y lee la Biblia, lee. El diablo está detrás de esa pereza. El diablo es quien te pone distracción para que no lea la Biblia. Es el diablo que te distrae con las redes sociales para que no lea la Biblia. El diablo sabe que cuando lea la Biblia va a encontrar el poder de Dios, mi querido hermano. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Wow. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. ¿Será que tú y yo hemos aceptado los mandamientos de Dios, que son 10, y los de Jesús, que son 3? 10 resumidos en 3 son los mismos, mi querido hermano. Lo hemos aceptado, esos mandamientos, y los guardamos. Uno puede decir que sí, pero en la práctica no, mi querido hermano. Dice Jesús: el que acepta, o sea, el que los acepta y los guarda, ese me ama. O sea que Jesús dice: este me ama porque te ha aceptado mis mandamientos y los guarda. Por eso me ama. Recuerda lo que decía al principio: el testimonio arrastra. Dar testimonio es lo más difícil, hablar es lo más fácil. ¿Cuánto hablamos de Dios y no guardamos sus mandamientos? Y no los guardamos, ni los vivimos, ni los aceptamos. Dice Jesús: quien los acepta y guarda, ese me ama. O sea que Él, cuando te ve a ti, me ve a mí. Wow, Él está guardando mis mandamientos. Lo ha aceptado, me ama. Tú puedes decir: te amo Jesús, te amo Jesús. Lo puedes decir, yo también lo puedo decir. Pero Él no lo entiende como amor. ¿Qué entiende como amor Él? Cuando yo acepto sus mandamientos y los guardo, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo también lo amaré y me manifestaré a Él. O sea, me voy a revelar a Él. Lo voy a ayudar a Él. Porque Él me ama. Porque ha aceptado mis mandamientos y además los guarda. Judas le dijo, no le Iscariote: Señor, ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama guardará mi palabra. Escuchen eso. Y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. El que me ama guardará mi palabra. La Biblia, los 10 mandamientos, la palabra, los evangelios, los salmos, los proverbios, la palabra. El que me ama guardará mi palabra. ¿Cuántos guardamos la palabra de Dios? ¿Cuántos la leemos a diario? Mira, en un día a veces no leemos la palabra, pero si vamos a otras fuentes a escuchar o a leer cosas del mundo, sea política, sea de derecha o de izquierda, en fin, el que guarda mi palabra, ese me ama. ¿Qué entender esto? Que yo debería todos los días guardar su palabra, o sea, escudriñarla, leerla, meditarla. Así ama a Dios, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Vamos hoy, en este momento, a analizar. Hoy, ¿te has levantado? ¿Cuántas palabras has escuchado hoy de Dios? Tú que eres cristiano, católico, María, hoy no más. Te levantaste y ¿qué hiciste? ¿Te bañaste? ¿O corriste a prender las noticias o al celular a ver qué decía última hora Blue Radio, Caracol? ¿Qué hiciste hoy? ¿O te levantaste y fuiste al lugar secreto? ¿Abriste la Biblia? ¿Leíste la palabra? ¿Qué hiciste hasta el momento? Y somos cristianos, católicos, marianos.
el que me ama acepta mis mandamientos y los guarda. El que me ama guarda mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Mira al hombre que nos habla, Hechos de los Apóstoles. ¿Qué es ese hombre que hizo? Escuchó las palabras de Pablo, que era la palabra de Dios. En él nació la fe y él se sanó, mi querido hermano. Tuvo una fe capaz de devolverle la salud, porque había escuchado la palabra de Dios. Hay que guardar la palabra todos los días. Ahora, sé que esto no es fácil. Decirlo no es fácil, vivirlo no es fácil. El diablo va a hacer todo lo posible e imposible para que tú no leas la Biblia a diario. Te va a distraer con cosas hasta buenas. Puede ser el trabajo, el deporte, caminar, la bicicleta, en fin, la familia. Te va a distraer para que no leas la palabra. Porque el diablo sabe que en la palabra está la fuente de poder. Porque ahí vendrá la fe. Y con la fe serás capaz de salir de cualquier situación que hoy tengas. Y el diablo no quiere que salgas de tu problema. Él no quiere. Porque al salir del problema tú vas a dar testimonio. Tú vas a glorificar a Dios. Vas a hacer testimonio. Y el testimonio va a arrastrar, mi querido hermano. Santo Dios. El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras. Uy, soy fuerte. Wow, soy fuerte. El que no me ama no guardará mis palabras. Vuelvo a repetir, hoy, lunes, al momento, a esta hora en que estamos, al levantarte hoy, ¿qué hiciste hoy? Tú y yo que somos cristianos, católicos, marianos, nos levantamos y corrimos a orar, a hablar con papá, a leer la Biblia. ¿O corrimos a dónde? Al celular, a la televisión. ¿A dónde corrimos hoy? El que no me ama no guarda mis palabras. O sea, no le importan mis palabras. ¿Cuánto vamos hasta misa un domingo? A misa un domingo, donde hay palabra de Dios, 4 lecturas. Salimos del domingo y te pregunta alguien: hermano, ¿cuál fue la primera lectura? ¿Cuál fue el salmo, el evangelio, la segunda? Y te olvidó, no la guardaste. No te importa la palabra. Entonces, ¿por qué vas? Vas porque estás enfermo o endeudado, en fin, para que Dios te ayude. El que no me ama no guarda mis palabras. Que el guardarla, esa palabra haga eco en mí. Que hoy esté retumbando la palabra de Dios que escuché ayer, domingo, hoy en mí, retumbando la palabra. La estoy guardando, como cuando uno guarda algo, mi querido hermano. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy a su lado. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien se lo enseñe todo y les vaya recordando todo lo que les he dicho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué hará el Espíritu Santo? Recordarnos. Esa es la función de Él también, recordarnos. Pero tú no lees nada, no te puede recordar nada, mi querido hermano. Cuando tú lees la Biblia sin entender nada, pero la lees, vendrá el Paráclito y te va a hacer recordar lo que has leído y te lo va a interpretar. Te recuerdan a este hombre, el etíope, el eunuco, que estaba leyendo Isaías, pero no entendía nada, pero estaba leyendo. ¿Qué hizo Dios? Le envió a Felipe, y Felipe le predicó, le evangelizó, y él se convirtió y entendió, pero estaba leyendo sin entender ese etíope. Dice hoy el Señor: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy a su lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien se lo enseñe todo y les vaya recordando todo lo que les he dicho.
Todo. Cuando tú lees la palabra, guárdala, estúdiala, medítala. Así no entiendas nada de momento. Vendrá Él, el para que te va a ayudar y te va a hacer recordar y vas a entender todo, mi querido hermano. Santo Dios. Hermano, mira, estas lecturas son poderosas como todas las palabras. Toda la palabra es poderosa. Todos experimentamos algún problema. ¿Quién no lo tiene? Que nos hablaba Hechos de los Apóstoles. ¿Qué hay que hacer en el problema? Escuchar la palabra, guardar la palabra, leer la palabra, meditar la palabra. Y después vendrá la fe. Y con la fe se van a mover montañas en el nombre de Jesús, mi querido hermano. Se van a mover las montañas. Y déjame te digo esto para terminar. El diablo va a meter sus manos de una forma y otra para que no leas la Biblia. No la leas, no la medites, no la guardes. Porque Él sabe que ahí está el poder de Dios. Y lo sabe. Y te va a distraer de muchas maneras. Hasta con cosas buenas. Para que no veas a la fuente de poder que es la Biblia. Ese hombre que estaba enfermo, que jamás había caminado, estaba escuchando a Pablo. O sea, Pablo es quien hablaba de Jesús. Pablo le predicaba la palabra y él estaba escuchando la palabra. Y en él nació la fe, capaz de devolverle la salud. Santo Dios.